En los primeros meses del año 2020 se vivieron acontecimientos mundiales sin precedentes. Una incertidumbre real causada por una crisis sanitaria que en cuestión de meses tomó una justa preponderancia en el mundo. Las medidas adoptadas por los países, aunque no fueron fáciles, han sido de gran valía para la vida. Y sin lugar a dudas, la situación desemboca en una crisis económica, un descenso en caída libre de la economía, que da cabida a una recesión económica mundial de gran magnitud. Y es que cuando se observa que importantes indicadores que miden el pulso de la economía muestran resultados poco favorables, a leguas se divisa una afectación notable a la economía. Solo con ver el enorme aumento en el desempleo de Estados Unidos, el cual alcanzó máximos históricos, el desplome de mercados financieros a nivel mundial, las bolsas de valores con decrecimientos de doble dígito en cuestión de días. Solo observando las imágenes de calles vacías por el confinamiento, podemos imaginar cómo esto repercute en sectores como el comercio al por menor, una actividad que fue diezmada casi que por completo en la mayoría de los países. Inclusive muchas fronteras cerradas provocan un impacto brutal al sector turismo, empresas hoteleras, empresas de crucero y aerolíneas, muchas de las cuales atisban pérdidas importantes. En este video te explico de manera sencilla qué es una recesión económica, algunos síntomas o señales que muestran una severa recesión para el 2020, qué medidas tomaron los países para enfrentarla y qué factores son imprescindibles para una recuperación de la economía. ¿Qué es una recesión? Para explicar qué es una recesión económica debemos entender cómo funciona el consumo o el gasto, el cual es el motor de la economía. Supongamos que a Juan se le ha dañado el móvil y como el mismo tiene varios años, decide comprar uno nuevo. Se dirige a la tienda donde le atenderá Pepe. Juan ve un móvil de $125, pero negocia con Pepe. Le pagará el contado y recomendará el lugar por el buen servicio. Entonces Pepe accede a vender el móvil a $100. Se realiza el pago y listo, ya se ha dado una transacción. Un comprador, que es Juan en este caso, tiene una necesidad y busca satisfacerla con el producto o servicio que ofrece el vendedor, Pepe. Luego, al salir de la tienda, en un momento fortuito, Juan deja caer el móvil y se le rompe la pantalla. Acto seguido al desafortunado accidente, se dirige a otra tienda para el servicio de reparación. La reparación le cuesta $40 y como no le alcanzó el dinero en efectivo, usa su tarjeta de crédito. Se ha dado otro gasto o consumo, esta vez a través del crédito. La suma de las transacciones pagadas con dinero más aquellas pagadas con crédito constituyen el consumo o gasto total, y este comprende en algunos casos el 70% de la economía de un país. Esos $100 que Juan gastó en la tienda 1 representa una parte del ingreso de Pepe, lo cual permite que Pepe consuma en otras tiendas, y así sigue el ciclo. El gasto de una persona se transforma en el ingreso de otra. Ahora que conocemos al actor principal de la economía, veamos cómo se mide el tamaño de la economía de un país. El tamaño de la economía de un país se mide a través del PIB o Producto Interno Bruto, que no es más que la suma del consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas. Ya hemos entendido lo que es el consumo en el ejemplo de Juan y Pepe. Ahora, la inversión es el gasto en maquinarias, mobiliarios, equipos, inmuebles que se usan o participan en el proceso de producción de bienes y servicios, mientras que el gasto público es aquel realizado por el gobierno, quien recibe los impuestos de los contribuyentes y ejecuta este gasto en rubros como la educación, la salud, infraestructuras como carreteras, puentes, en seguridad, entre otras. Luego, las exportaciones netas sería el valor de las exportaciones menos las importaciones. Técnicamente hablando, una recesión económica se da cuando por 2 trimestres consecutivos el tamaño de la economía se reduce, es decir, el PIB decrece. Veamos un ejemplo. El primer trimestre del año 1, el Producto Interno Bruto de cierto país fue de $4.6 billones, mientras que el primer trimestre del año 2 fue de 4.5 billones. Calculamos la variación. Primer trimestre del año 2 entre primer trimestre del año 1 menos 1 por 100. El resultado es menos 2.17%. Este fue el porcentaje que decreció la economía o su PIB. En el segundo trimestre del año 1, el PIB fue de 4.7 billones, mientras que en el mismo trimestre del año 2 fue de 4.6 billones, resultando una variación de menos 2.12% en su PIB. Entonces tenemos que este país entró en una recesión económica porque en el año en curso presentó 2 trimestres consecutivos con variaciones negativas en su economía.
Dos grandes señales de una recesión económica. Crisis en el consumo. Como vimos, en la mayoría de las economías, el comercio de productos y servicios de consumo representa el 70% de la economía, y por la relación directamente proporcional entre el consumo y el PIB y el peso que tiene ese consumo dentro del PIB, si el consumo disminuye, de igual manera afecta al PIB. En los primeros meses del 2020 se da un shock o un golpe fuerte al consumo. Este se diezmó por las medidas de control que adoptaron muchos países a fin de salvaguardar las vidas de sus ciudadanos. Las personas deben permanecer en sus casas, lo que provoca que centros comerciales estén totalmente clausurados. Lo mismo para restaurantes, hoteles, aerolíneas, que pierden millones de dólares diariamente. También la industria del entretenimiento como conciertos, eventos deportivos y otros negocios que pudieran considerarse no esenciales. Entonces, como no hay consumo o es muy poco, todas estas empresas no perciben ingresos y de igual manera deben hacer frente a sus pasivos corrientes. Solo sus reservas de efectivo, liquidez y capacidad de adquirir créditos pueden ayudar para poder cumplir con sus obligaciones. Esta crisis en la demanda de bienes y servicios provoca que menos dinero cambie de manos, la actividad económica se reduce drásticamente y en consecuencia genera que menos personas tengan ingresos o los vean reducidos. Inclusive esto afecta al gobierno, ya que al haber menos transacciones en la economía disminuyen los impuestos que pagan los contribuyentes. Esto causa que para poder cubrir el gasto público, el gobierno deba recurrir a créditos para cubrir el déficit fiscal que hay entre sus ingresos y gastos. Otro síntoma fuerte de una recesión es el aumento en la cantidad de personas desempleadas en los diversos países. Por citar un caso, en Estados Unidos se contabilizaron niveles de desempleo que solo se vieron en los tiempos de la Gran Depresión de 1929. Al no contar con ingresos, estas personas no pueden consumir, ni siquiera en aquellos mercados de necesidades básicas que sí están operativos. Medidas de los países. En tiempos de recesión económica existe una fórmula que utilizan los gobiernos para incentivar el consumo y ayudar a la economía. Para esto, trabajan mancomunadamente con el Banco Central de cada país. El Banco Central es el que se encarga de controlar la cantidad de dinero y crédito que existe en la economía, además de imprimir dinero. Por ejemplo, en Estados Unidos, su Banco Central es la Reserva Federal. Entonces, para incentivar la economía se utiliza una política monetaria expansiva, en la cual el Banco Central lleva las tasas de interés a niveles muy bajos. En este caso, para el año 2020, las tasas de interés de Estados Unidos fueron disminuidas a un rango de entre 0 y 0.25%, tal cual ocurrió luego de la burbuja.com en los años 2000 y en la burbuja hipotecaria del 2008. Esto provoca que los créditos que ya poseen las personas sean más económicos, es decir, bajen los intereses por las deudas, como puede ser en deudas de tarjeta de crédito, préstamos de auto, hipotecas, como lo vimos en el video 3 gastos a evitar en esta crisis. Además, esto puede coadyuvar a la realización de consumos grandes una vez la economía se recupere, ya que si el costo del dinero es bajo, atraerá a inversionistas, lo cual ciertamente ayuda a la economía de consumo. Otra de las ayudas es el aumento en la facilidad de préstamos para empresas, en donde estos préstamos serán con pagos de capital e intereses diferidos en el tiempo. También el congelamiento del pago de créditos a bancos por unos cuantos meses, como lo son créditos hipotecarios de autos y tarjetas de crédito. Además, se daban paquetes de estímulo, dinero depositado en las cuentas de ahorro de los ciudadanos para incentivar el consumo. Factores en la recuperación. Una particularidad de esta crisis 2020 es que, si bien es cierto, fue provocada por una razón ajena a la economía, esta tiene un gran impacto en la misma. La recuperación de la economía mundial depende de varios factores. El retomar actividades cotidianas, el poder disfrutar de una buena cena en un restaurante, ir al cine o ir de compras al centro comercial, solo se da en la medida que las personas sientan que al hacer estas actividades su salud no está en riesgo, que baje el desempleo. Otro factor importante para que se genere consumo una vez abiertas las economías es que baje la tasa de desempleo, ya que al recuperar más personas sus ingresos constantes, el ritmo de consumo aumenta. Que se recupere la confianza del consumidor. En momentos de crisis y o recesiones, las personas sienten temor por la potencial pérdida de sus puestos de trabajo. Por ende, cuidan cada dólar que ingresan y lo gastan en productos esenciales. Sin embargo, cuando perciben que la economía se está recuperando, sienten confianza de volver a realizar gastos discrecionales y este consumo impulsa la economía.
Para resumir, tenemos que una recesión económica se da cuando el PIB decrece por 2 trimestres consecutivos. La crisis sanitaria ha provocado un shock o crisis en la demanda de bienes y servicios. Como medida de contingencia, los gobiernos y bancos centrales inyectan capital a la economía, bajan las tasas de interés para dar créditos más económicos con facilidades de pago a empresas y se mantengan los empleos. El retomar las actividades de consumo regular al margen del núcleo del problema de salud será